agradecer muchísimo la invitación al Environmental Defense Fund y a todo el equipo de trabajo que hace posible este evento. Es una pena no poder estar de manera presencial con ustedes y más viendo las dinámicas de esta mañana. Se antoja todavía mucho más, pero muchas gracias por mantener este formato digital, ¿no? Valga la redundancia para poder intercambiar con todas y todos ustedes. Así que bueno, pues el tema de que les quiero platicar esta mañana, generar pues alguna charla, algún intercambio, justamente tiene mucho que ver con las excelentes presentaciones que tanto Salma como Dora ya han hecho previamente, y es el entendimiento que tenemos sobre el tema de transformación digital, cómo digerimos estos conceptos y cómo se van con las prácticas existentes, pues operacionalizando, instrumentando para llegar a narrativas pues que estén más cerca de lo que pasa en los territorios que de lo que está en la literatura o en los lineamientos de política, ¿no? Y desde la cooperación alemana, el desarrollo sustentable, la GIZ, en particular desde el proyecto de Centro de Transformación Digital, en el que tengo el gusto de colaborar, pues nos hemos dado a la tarea de justamente ir aterrizando toda esta discusión conceptual y todos estos entendimientos comunes sobre lo que es la transformación digital en propuestas que nos permitan aterrizarlo en los territorios. Así que estar en este espacio es verdaderamente un privilegio porque la experiencia y pues la visión que tienen en el sector pesquero sobre la implementación de tecnologías digitales o lo que va a ser el escalamiento digital, pues nos ofrece muchísimo. Así que pues de nuevo muchas gracias. Y la primera propuesta que me gustaría hacerles es reflexionar sobre qué tan de manera indistinta utilizamos ciertos conceptos, principalmente el de digitalización o el de transformación digital, y a qué nos referimos con estos dos conceptos. Esta diferencia ha sido motivo de muchas preguntas, de muchas consultas por nuestro lado para entender cuál es el alcance de las acciones digitales, a lo que nos referimos con digitalización, y por qué hablar de transformación digital pues, se vuelve importante. Ya en las presentaciones anteriores, como decía, nos adelantaron bastante de esto, pero simplemente aclarar que la acepción que nosotros entendemos para transformación digital tiene que ver con los efectos socioeconómicos y ambientales que tiene la implementación de acciones de digitalización. Esto es la aplicación del uso de tecnologías, datos e interconexiones para dar lugar a actividades nuevas o cambios en las existentes en empresas, en organizaciones o en instituciones que van incorporando poco a poco estas tecnologías digitales. Cuando nos referimos a tecnologías digitales, pues hay un espectro muy amplio de posibilidades. Puede ser simplemente empezar a usar más mecanismos de gestión en línea o en plataformas o electrónicos en sustitución de procesos análogos o de procesos físicos, hasta la aplicación de pues, una cartera tecnológica mucho más avanzada como la inteligencia artificial o el blockchain, etcétera, ¿no? Entonces, las tecnologías digitales pues, también tienen un rango bastante amplio de posibilidades, y estas posibilidades pues, se van adaptando a las necesidades de las organizaciones conforme sus propios procesos lo van requiriendo. Aquí lo que quisiera destacar es que esa aplicación de tecnologías, desde nuestro punto de vista, pues tiene un conjunto de efectos muy importantes que nos exigen analizar la transformación digital desde un enfoque integral. ¿Y a qué nos referimos con un enfoque integral? Bueno, pues la transformación digital nos abre un abanico muy grande de posibles impactos y de implicaciones del uso de estas tecnologías, ¿no? A mí me gusta mucho pensar en la capacidad que tiene el concepto de transformación digital para permitirnos reimaginar el desarrollo en la era en la que estamos viendo el desarrollo de estas tecnologías. Y les pongo por aquí el caso como ejemplo de pues lo que hemos usado a través de esta pandemia de COVID, ¿no? Desde mucho antes
de la pandemia, estábamos escuchando discusiones sobre las oportunidades que ofrecía el teletrabajo, de trabajar a la distancia, ocupar ciertas herramientas digitales para mejorar la productividad, pero justamente la pandemia nos empujó, nos orilló un poco más a adoptar esas estrategias de manera más contundente y ahora muy probablemente lo estamos viendo en muchas organizaciones. La adopción de estas medidas digitales o de estas nuevas formas de trabajo nos ha permitido reimaginarnos el desarrollo de nuestras actividades en lo particular y en lo general, ¿no? Incluso ahora el tema del teletrabajo pues está considerado como una de las posibles medidas de mitigación del cambio climático en las políticas oficiales. Entonces, el enfoque integral sobre la transformación digital nos permite, usando este mismo ejemplo, ver más allá de las aplicaciones tecnológicas y centrarnos en los efectos que esto puede tener para nosotros como sociedad, para las economías y, por supuesto, para el medio ambiente. Lo cual genera una correspondencia muy clara entre el cambio tecnológico y el cambio socioeconómico de los entornos en donde estas tecnologías digitales se aplican. Lo dijeron muy bien también en la intervención pasada, es un cambio socioeconómico que tiene una derrama en las economías, una derrama para la sociedad y una derrama para el medio ambiente. Ahora bien, si a este tema del concepto de transformación digital, pues le sumamos la palabra sustentable, que nos da también una dimensión distinta de cómo estamos entendiendo el concepto. Cuando nos referimos a sustentable, pues nos referimos inmediatamente nos remite al tema ambiental, ¿no? Y decimos, bueno, es una transformación digital sustentable, se refiere a ser pues amigable con el medio ambiente, a ser conscientes de la huella ecológica que tienen las tecnologías digitales, pero también de los efectos positivos que puede tener en el entorno y en la acción climática. Sin embargo, esta sustentabilidad también tiene que ver con los cambios o las transformaciones que la aplicación de tecnologías digitales puede tener en la sociedad en su conjunto, ¿no? Por ejemplo, pues el fomento de nuevas cadenas de valor, empleos directos e indirectos asociados a estas nuevas necesidades y competencias digitales, y etcétera, ¿no? Y por lo tanto, el reto en el que nos encontramos ahora y al que nos hemos enfrentado en el último año que tenemos analizando este tema, pues es que los efectos de la transformación digital sustentable no están estandarizados. Cada sector, cada territorio tiene necesidades muy específicas, tiene realidades socioeconómicas muy diferenciadas y por lo tanto los efectos que puede tener la transformación digital en uno o en otro entorno requieren un análisis muy específico de ese contexto. Como les decía, el contexto puede requerir pues, una combinación de tecnologías muy particular, una combinación de tecnologías que además corresponda al mix de actores que conviven en un determinado ecosistema digital para poder potenciar pues, sus oportunidades y su aprovechamiento, ¿no? Aquí les ponía pues, algunos ejemplos de cuáles pueden ser estas tecnologías, algunas con un nivel de maduración más avanzado que otras, pero en general reconocen la importancia de insumos básicos para cualquier ecosistema digital. Los datos, por ejemplo, son uno de los recursos fundamentales, también ya lo mencionaron antes, así que no voy a ahondar en esta parte, pero son justamente el tipo de bienes digitales que van creciendo y se van generando dentro de un determinado ecosistema para generar esta transformación digital sustentable. Entonces, quisiera terminar esta primera parte subrayando esta idea. El impacto de los procesos de transformación digital es territorialmente sensible. Necesita un análisis muy concreto y muy específico por sector y por territorio para que la implementación de cualquier medida tendiente a la transformación digital pues pueda realmente contribuir a la disminución de disparidades y de brechas entre ese ecosistema digital y potenciar sus efectos.
Por eso creo que es muy importante que existan espacios como esta marea digital que le permiten pues, al sector pesquero y a las regiones o a los territorios que están discutiendo el tema aterrizar sus discusiones en necesidades y elementos contextuales muy específicos, y también para eso la medición y los análisis que ya nos han presentado son fundamentales y son muy importantes. En la manera de resumen, creemos que la transformación digital sustentable pues depende de varias condiciones habilitadoras para poder generar estos cambios en los ecosistemas a los que nos referimos. Desde luego, ya se habló de la información y los datos, la conectividad como una condición muy importante para eso, pero también del uso eficiente de los recursos digitales con los que cuente o que pueda acceder un ecosistema. Este aspecto es muy importante porque, como les decía, hay distintas opciones tecnológicas que un ecosistema puede o no adoptar, y esto va a ir muy en función de sus necesidades. Probablemente, y hay algunos estudios que así lo han sugerido, es muy difícil al principio el proceso para que una organización, una institución, un colectivo, etcétera, deciden cuál es la mejor tecnología digital para ellos, cuál funciona mejor para las necesidades, etcétera. Entonces, el uso eficiente de los recursos digitales se refiere justamente a hacer un análisis pues muy específico en la medida de lo posible de lo que puede funcionar mejor para ellos. Y eso también tiene que ver con las competencias digitales, con la importancia de generar pues diagnósticos de cómo está ese cuadro de competencias que se necesita generar dentro de un ecosistema digital, y con ello fortalecer ese rubro de acción. Y finalmente, yo creo que uno de los mensajes más importantes de las condiciones habilitadoras para la transformación digital sustentable es que esta transformación tenga vamos a decirlo así, un retorno de todo ese trabajo y de todo ese proceso de desarrollo tecnológico, y eso es la apropiación tecnológica por parte de las sociedades en donde se desarrolla. Es muy importante que pues, el desarrollo de cualquier o la implementación de cualquier medida tecnológica digital dentro de un proceso, de un sector, de una organización, pues contenga al menos un valor social, y que eso permita que la tecnología pues tenga un impacto en el entorno en donde se está ocurriendo y que sea socialmente apropiable. Esto es muy común, es un problema que hemos detectado, por ejemplo, al momento de impulsar políticas de innovación o políticas de desarrollo tecnológico que no consideran las principales variables del entorno y que terminan disociando sus soluciones y sus ofertas de soluciones a las necesidades reales de los territorios. Entonces, por eso es que consideramos que es una condición habilitadora muy importante. Y para darles quizá un poquito algunos datos sobre cómo evaluamos el tema de la transformación digital en México, pues quisiera compartirles simplemente aquí algunas cifras que han derivado de algunos análisis de los que les voy a platicar un poquito más adelante que hemos llevado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues hay 5.4 millones de habitantes sin cobertura de Internet. Y pensando en las proporciones en áreas urbanas y rurales, bueno, pues más o menos 72, de los 72.8 millones de personas en áreas urbanas y 15.8 millones de personas en áreas rurales que son usuarias de Internet, pues nos dejan un remanente de 18.5 y 43% de personas que no lo usan. Es decir, hay una brecha digital muy importante en el país. Además de eso, usuarios muy específicos o que podrían verse muy beneficiados del simple acceso a Internet, como lo podrían ser las MIPYMES, pues tienen un uso de baja sofisticación de esta tecnología, y lo cual no les permite o no les permitiría aprovechar el potencial completo que les ofrece. En términos de competencias, como lo veíamos, pues de acuerdo con datos de las OCDE, el 39% de la población adulta mexicana carece de habilidades digitales básicas o tiene una experiencia insuficiente con estas competencias. Y además existen otras brechas importantes a considerar, por ejemplo,
pues la provisión de servicios públicos o gobierno digital que la transformación digital puede ofrecer, y además persisten brechas de género en el uso de tecnologías digitales y de sus competencias. Entonces, el terreno para trabajar en materia de transformación digital en México es muy amplio y verdaderamente estas condiciones habilitadoras para que la transformación digital sustentable sea una realidad, pues nos da un campo de acción muy grande. Voy a regresar al concepto de ecosistemas digitales, porque creo que de esta manera podemos irlo aterrizando en mucho de lo que están trabajando varios sectores, incluyendo el sector pesquero, y es la importancia que tiene el ecosistema digital como unidad de análisis para medir y valorar el alcance que puede tener un proceso de transformación digital. Y entendiendo el ecosistema digital como una red de actores con un propósito muy claro de crear valor alrededor de las tecnologías digitales, pues creemos que es fundamental que se consideren algunos factores que deben estar o deben ser inherentes a cualquiera de estos ecosistemas digitales. Primero, la flexibilidad tecnológica. Como les decía, la posibilidad y el acceso al conocimiento para saber con qué opciones tecnológicas cuenta un ecosistema digital y poder pilotear y poder desarrollar distintas aplicaciones tecnológicas para saber cuál de estas opciones funciona mejor para un sector. Otra característica o atributo que debe tener un ecosistema digital es sin duda el acceso al financiamiento para el desarrollo de productos o de proyectos. Y esto es un reto todavía en México y en muchos países más en donde los procesos de transformación digital están buscando avanzar o abrirse brecha. Y bueno, pues hay que trabajar mucho de la mano con los ecosistemas para buscar opciones de financiamiento que realmente puedan atender esas necesidades. Desde luego, la vinculación entre actores, ya lo decían por ahí, dentro de un ecosistema digital, pues es fundamental entender que no solo es responsabilidad o del sector privado o del sector público desarrollar tales o cuales condiciones para que una transformación digital sea posible, sino incorporar la visión de muchos más actores como el sector académico, investigación, desarrollo y por supuesto la sociedad civil, para que podamos tener este pool de recursos y de visiones que permitan que una transformación digital integre una visión holística, ¿no? Y finalmente, el tema de la innovación. La innovación es un factor clave para que cualquier ecosistema digital pueda hacer el mejor uso y apropiación tecnológica del pool que puede tener a su alcance. En resumen, las oportunidades que brinda la transformación digital para los distintos ecosistemas en el país, en los sectores, etcétera, pues son justamente contar con un abanico de opciones tecnológicas de acuerdo a sus necesidades, fomentar el conocimiento y la cooperación. En este sentido, pues la transformación digital también modifica estructuras y procesos de las organizaciones, es decir, la transformación digital tiene una cara hacia dentro de las organizaciones y una proyección hacia afuera, y es importante desde nuestro punto de vista siempre verlo así, como los efectos que eso puede tener. Es también muy relevante identificar las propiedades clave de la transformación digital, incluyendo el impulso a nuevos modelos de negocio y que estos modelos de negocio, a través de esa misma implementación de tecnología, sean escalables, que haya las condiciones para que un piloto pueda seguir avanzando y pueda seguir escalando en la cadena de valor hasta ser un negocio más amplio que siga incorporando procesos de transformación digital y desde luego el tema de innovación y emprendimiento. Me voy un poquito más rápido porque me están aquí diciendo del tema. Simplemente voy a hacer referencia al tema de transición dual. La transición dual es un concepto que toma el concepto de transformación digital sustentable y lo conjunta con los potenciales efectos ambientales que puede tener este proceso de transformación digital. Lo que busca el enfoque de la transición dual o Twin Transition, pues es mejorar la función social de la digitalización con un enfoque proactivo centrado en el medio ambiente. Simplemente aquí lo que enlisto son algunos de los beneficios
que este enfoque de transición dual, pensando en transformación digital y en sustentabilidad, pues nos puede ofrecer, ¿no? Nos puede ofrecer pensar en modelos productivos más circulares, pensando en patrones de producción y de consumo, en brindar nuevas oportunidades laborales y de conocimiento. Por supuesto, ayuda a impulsar la acción climática y nos brinda más información para decidir, además de los efectos muy positivos que puede tener en términos de acción climática, tanto en el ámbito de mitigación, reducción de emisiones, como en el de adaptación, que es reducción de las vulnerabilidades. Hay algunas condiciones que son muy importantes seguir para impulsar un enfoque de Twin Transition, y esto es algo en lo que como GIZ nos hemos estado enfocando en estudiar: democratización del uso de la tecnología, gobernanza de la tecnología y reconocimiento de algunos de los efectos que pueden tener las tecnologías digitales en el medio ambiente. Casi me acerco al final platicándoles que desde la GIZ hemos estado trabajando en el desarrollo de dos estudios muy particulares para poder trasladar todos estos conceptos a la práctica y experiencia. El primero es este que les presento: tecnologías digitales para la acción climática. Es un estudio en curso y el cual pues estaremos muy felices de compartir en cuanto salga del horno, como decimos por ahí, y se enfoca en saber cómo las principales tecnologías digitales pueden ser utilizadas para impulsar acciones de respuesta climática en el país. Con eso pretendemos hacer un acercamiento a esos potenciales sociales y económicos que tienen las tecnologías ya en su implementación. Y el segundo estudio tiene que ver con este enfoque de Twin Transition o transición dual. Lo hemos titulado Hacia la transición verde y digital en México, que hemos elaborado en conjunto con Colibrí. Y aquí pues básicamente ahondamos en las narrativas que hacen que estos dos conceptos converjan y que pues nos dan opciones para tanto sector público, privado y social de cómo implementar esta transición dual en la práctica. Les dejo por aquí los enlaces para seguirlo, una muestra de los posibles desafíos que esta transición dual puede tener en las dimensiones de análisis que estamos incluyendo. Y bueno, pues simplemente para terminar, contarles que este proyecto del Centro de la Transformación Digital en México, implementado por la GIZ, tiene el objetivo de mejorar condiciones para el desarrollo de ecosistemas digitales en el país. Para eso tenemos un conjunto de líneas de acción que hacen pues bastante sentido en el marco de este evento. Impulsamos el rol que pueden tener las mujeres en la tecnología y otras brechas de género importantes en los procesos de transformación digital. Buscamos promover la innovación en los entornos de emprendimiento de cada ecosistema, fortalecer habilidades digitales en los ecosistemas con los que trabajamos y, por supuesto, trabajar con todos los actores en la creación de narrativas para esta transformación digital sustentable. Simplemente alguna muestra de las actividades que realizamos, siguiendo el QR y la página que les pongo aquí nos pueden encontrar. Y por último, aprovechar el espacio para invitarles a un próximo foro regional de transformación digital que vamos a estar llevando a cabo en mayo de este año y del cual con mucho gusto les iremos compartiendo información para ahondar y profundizar en estas discusiones. Con eso termino la presentación. Muchísimas gracias.